Buenas noches, estimada audiencia. Bienvenidos a otro programa de Conversando con el Oficial de Protección Argentina. Le mandamos un cordial saludo al creador de Conversando con el Oficial de Protección, Edison Cadena, que siempre nos acompaña desde Ecuador. También un saludo al licenciado Carlos Castillo, que es nuestro productor aquí en Argentina y muchas veces co-conductor en varios roles, nuestro querido amigo. También le mandamos un saludo a nuestro community manager, Ailus Media, quienes nos realizan la gráfica y todos los efectos visuales que vamos mejorando semanalmente en nuestro programa. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a la presentación de nuestro invitado del día de la fecha, licenciado en Seguridad Pública en el Instituto Superior de Seguridad Pública, técnico en Superior en Seguridad Pública, diplomado para la certificación de PCI, de ASIS Internacional, que es investigaciones. Tiene un curso de protección de buques e instalaciones portuarias en la Prefectura Naval Argentina. Cursó la certificación de auditor ISO 18788, Sistemas de Gestión de Operaciones de Seguridad, en CONAUGES, en el 2024. Tiene un posgrado en pericias en seguridad en barrios privados y plantas industriales en el Instituto Pericial de Seguridad Ciudadana. Y como expertise, actualmente le está trabajando desde 2018 como gerente de operaciones y director técnico en Acción Preventiva S.A. y Grupo Orgi de la República Oriental del Uruguay. Desde junio de 2014 a octubre de 2018 fue gerente de operaciones de Seinitel S.A. y también ha sido gerente de operaciones de Sicureza Argentina, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Seguridad Privada. Esta noche nos acompaña nuestro amigo también, el licenciado Guillermo Fogelman, con quien vamos a hablar de la gestión integral de riesgos camino a la convergencia. Buenas noches, Guillermo. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a todo el programa. La verdad que se está poniendo muy lindo, muy interesante, excluyendo a mí con muy buenos invitados y temas de actualidad. Así que hoy me toca estar de este lado del mostrador y bueno, vamos a ver si podemos cubrir las expectativas de nuestra exigente audiencia, ¿verdad? Totalmente, más con un tema tan actual y tan relevante, ¿no? Como el que vamos a abordar hoy. Tal cual. Y como para ir arrancando, ¿cómo pueden las organizaciones alinear sus estrategias de negocio con un marco de gestión de riesgos basados en la ISO 31000? De manera que el riesgo no se vea como un costo, sino como un habilitador de decisiones más inteligentes. Claro, tal cual así. Claramente, la gestión de riesgos es una metodología que vino para quedarse y para cambiar a nuestras organizaciones y no solamente a las organizaciones que son clientes o potenciales clientes, sino a las empresas de seguridad que brindan servicios de, por una parte, seguridad privada conforme a la protección de activos y por otro lado, de alguna manera, algún tipo de consultoría en este sentido. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos en empresas, antes de ahora o de hace ya unos 5 años, se vio siempre como un gasto. El tema de incorporar dentro de la estructura organizacional una correcta gestión de riesgos hace que se tenga una herramienta para decidir mejor. Esto es, que la compañía pueda evaluar los riesgos con métodos para detectar desvíos estándares dentro de sus actividades y esa detección las hace más lucrativas, estandarizarse, perdón, las hace más lucrativas, las hace crecer con seguridad y las posiciona dentro del mercado. Por eso, en la ISO 31000, y ya después vamos a ver toda la familia de las ISO 31000, en definitiva nos da esta
posición de poder gestionar los riesgos desde diferentes ángulos para que la empresa esté mejor posicionada, sea más rentable, como les decía recién, pueda predecir escenarios de riesgos inmediatos, mediatos o de largo plazo, y en virtud de eso, acotar sus presupuestos y en una palabra o en una frase que generalmente el consultor se sienta siempre a dialogar con el directorio, con el departamento de compras o con el contador, que es el ROI. Poder establecer el retorno de la inversión conforme los puntos vulnerables que se hayan detectado y conforme las inversiones que se vayan a hacer para evitar la manifestación de los riesgos de estos puntos vulnerables detectados. Entonces, la respuesta concreta a tu pregunta sería que la ISO 31000 y la familia de las ISO 31000 vino para brindar herramientas y hacer más robusta a la organización, más rentable a la organización y de alguna manera ver la trazabilidad de sus operaciones sin que interfiera en la operatividad del negocio. Más o menos esa es, a grosso modo, la apreciación de este impacto de las ISO 31000 sobre la operatividad. Bien, esto estamos hablando desde un enfoque privado, ¿no? Sí. En el ámbito público, sí. ¿qué desafíos existen para implementar modelos de gestión de riesgos estandarizados que fortalezcan la gobernanza y la transparencia? ¿Y cómo evitar la resistencia institucional? Que es un gran tema, ¿sí?, para los cambios que se deben realizar en cuanto a gestión, ¿no? Sí, fundamentalmente porque siempre se vio a la normalización. Cuando hablo de normalización hablo de normas, de estandarización, de procesos, de procedimientos, como que solo eran aplicables a el ámbito privado, empresas privadas, organismos privados, todo relacionado a la perfección de la cadena de producción, todo relacionado a la perfección o al mejoramiento de una línea de montaje. Y siempre se relacionó a lo privado. Pero ¿qué pasa? Las normas, una de las familias de las normas de la ISO 37000, que te habla de la gobernanza y que está apuntado hacia la gobernanza de la institución, esto es de la empresa, y de la mano de la ISO 37000, después también lo vamos a ver, la 22301, la 22300, que nos hablan de la resiliencia, de la transparencia, de compliance, que hoy está tan en boga, determina parámetros de funcionamiento conforme los lineamientos de misión, visión y valores de esa organización. Entonces, bien se puede aplicar el paralelismo del sector privado con el sector público. Es decir, yo puedo a un ente gubernamental, a una determinada área, aplicarle parámetros de la ISO 37000, donde se establezcan procesos y procedimientos. Ahora bien, ¿cuál es el desafío? La resistencia organizacional. El ámbito privado tiene generalmente menor resistencia organizacional que el ámbito público, porque el ámbito público, usos y costumbres y demás cuestiones, hace que esta carga que viene a introducir el consultor para una mejora, genera esta resistencia, valga la redundancia. Entonces, el secreto de esto es acompañar a esa área en un paso a paso, un camino paso a paso, diagnosticando, capacitando y estando constantemente cerca de los actores decisores para que puedan llevarse adelante estos procesos, estos estándares, y poder de a poco teniendo resultados comprobables con indicadores de gestión en tiempo real y los indicadores de gestión anteriores a la implementación de la norma. Comparando y obteniendo estos resultados es que el personal que esté trabajando dentro de esta área que está siendo normalizada vea que es factible obtener muy buenos resultados, quizá con menos carga laboral. Y es ahí cuando empieza a vencerse esta resistencia. Pero es todo un trabajo de acompañamiento para poder institucionalizar estos procesos. No es menor,
pero hay que ir llevándolos por esto que mencionamos de la resistencia organizacional. Sí, totalmente. Generar cultura de seguridad dentro de la organización, puntualmente. Sí, sí, exactamente. Cultura de seguridad y procesos. O sea, esto es muy resistente sobre todo en Latinoamérica, porque los latinos, y nos incluimos todos, no estamos muy acostumbrados a los procesos. Somos resistentes a cuando nos quieren imponer determinadas pautas a seguir. Somos como más artistas, por decirlo de alguna manera, como más románticos, más de, bueno, si siempre se hizo así, sigamos haciéndolo de esta manera y obtuvimos el resultado este, que es un resultado que no sirve, está bien, pero cuando vos a través de la implementación de estos procesos le haces ver a la organización que si bien 5, por decir un número cualquiera, estaba bien y obtenés 6 o 7, con menos esfuerzo porque hay estandarización en estos procesos, bueno, claramente ahí, comparando esto de los indicadores pre y post implementación, la organización empieza a darse cuenta que es mucho más viable trabajar con procesos, bajan las incidencias, aumentan las rentabilidades o los objetivos de que tenga esa área que esté siendo auditada e implementada la norma, ¿no? Pero bueno, sí, es como vos decís, somos un poco resistentes a todo esto. Bueno, vamos a ir a un video y a unos saludos que habitualmente vamos dando. A ver si nos Ok. pasan el video, Carlos. Bueno, saludamos al director de la revista Negocio de Seguridad, el señor Claudio Alfano. También enviamos un saludo al director general del analista medio digital, el doctor Jonathan Vallejos, y al director de AMS Servicios Corporativos, nuestro amigo el señor Jorge Núñez. Bueno, retomando con lo que venimos abordando, ¿no? ¿Cómo puede la gestión de riesgos contribuir a a mejorar, perdón, la seguridad ciudadana en entornos urbanos, integrando prevención situacional, vigilancia tecnológica y políticas públicas bajo un mismo marco normativo? Bien, muy buena pregunta y hasta por ahí va un poco atada a la anterior, no tanto porque la ISO 37000, si bien trabaja sobre la gobernanza, acá estaríamos más sobre la operatividad. Eh, la familia de las ISO nacieron para dar respuesta a la gran mayoría de los incidentes, en principio en el ámbito privado y como les decía, sí se extrapolan al ámbito público y es aplicable. Por ejemplo, en este caso, nosotros sabemos muy bien que podemos citar infinidad de normas y teorías del delito, prevención situacional del delito, círculo de Canter, podemos traer la teoría de la anomia, la teoría del etiquetamiento, la teoría de las ventanas rotas, XXX. Todas son aplicables, en verdad cada una tiene su parte buena, otra parte son refutados por algunos autores, ejemplo, Becker con la teoría del etiquetamiento, Sutherland a través de la teoría del control, junto a Hirschi y demás. El punto es que eh, todas son, como les decía, contienen aspectos positivos y muchas son refutables. Entonces, cuando queremos buscar una base sólida para aplicar en el control de la seguridad ciudadana, hay una de las normas que realmente es sorprendente y que realmente da resultados, y el POA también habla un poco de esto, el POA de ISIS, sobre la iluminación. La norma 22.341, ISO 22.341, puntualmente nos habla del Crime Prevention through Environmental Design, es la prevención del crimen a través del diseño ambiental. Nace como una norma en donde nos dice todas las teorías delictuales son ciertas, nos traen
resultados, fueron analizadas distintas situaciones prevencionales del delito en determinados ambientes, no se habla de las teorías de criminología y demás. Ahora, en base a estudios, en base a estadísticas, en base a trabajos de campo que se han realizado, se sabe que la iluminación de seguridad, que la poda preventiva, que el diseño de calles abiertas con veredas amplias, que la urbanización de terrenos baldíos, que la democratización y la socialización de clubes de barrio y demás, llevan adelante la disminución del delito. Esto está probado. Entonces, esta prevención del crimen a través del diseño ambiental, en la cual se basa la ISO 22.341, nos habla justamente de esto, de decir, la prevención del crimen a través de ese diseño del que hablamos recientemente para disminuir la actividad delictual. Y te nombra un montón de procesos a llevar adelante para los distintos escenarios, que de vuelta, primero han aplicados para el ámbito privado y después de habiéndose analizado esto de la famosa convergencia integral de riesgo, que vamos a hablar un poco más adelante, que parece un poco extraño porque es nuevo, primero nace como el Enterprise Security Risk Management, esto del gerenciamiento de los riesgos empresariales, y después viene la convergencia integral de riesgos. ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos da como cuestión positiva? Justamente que es aplicable al ámbito público también, en conjunción con el resto de las teorías criminales. No es que es excluyente, pero nos da una base sólida para decir, bueno, vamos por la poda preventiva, que tenemos buena iluminación en las veredas, tenemos buena iluminación en las calles. La prevención situacional va de la mano con esto, porque me permite tener una mirada, digamos, del policía puede tener una mirada en lejanía para ver si hay un delito en progreso. El mismo vecino, como actor y miembro de la estructura de seguridad ciudadana, puede actuar en consecuencia también. No nos olvidemos que es un actor sumamente importante. Y en esto la norma lo tiene bien contemplado. Entonces, es sumamente importante aplicar estos criterios y hermanarla justamente con la seguridad pública o la seguridad ciudadana. Excelente, Guillermo. A ver, creo que tenemos saludos de la audiencia. José Luis Ramírez, hola, cordial saludo desde Valencia, España. Gracias, José Luis, por acompañarnos. No es una norma certificable como la ISO 9001 o 14001, sino un marco de referencia. Eso es correcto, lo que marca José Luis, la ISO 31000 no es una norma certificable, sino que es, como bien dice él, un marco de referencia como guía para llevar adelante situaciones, aumentar los índices de seguridad en las organizaciones. Es real. Gracias, José Luis. Natalia de la Saulu, buenas noches. Invitado de lujo hoy, así que te manda saludo el equipo de Community Manager. Muchas gracias Natalia. Petreus Consultora, saludos a todos en la sala. Gracias, Daniel. Las 4D menciona Daniel. Sí. Pero no hace ningún otro comentario. Está bien. Sí, es importante, digamos, mencionar que sí, como decía el colega de España, hay normas certificables y otras normas que son marco de referencia. Pero el hecho de que no sea certificable la norma no implica que no sea importante para llevar adelante en la implementación, porque yo puedo implementar la norma y no certificarla. Como es el caso de la 31.000, y seguir los lineamientos, que seguramente van a traer muy buenos resultados. Y la 22.341, que es la que hablábamos recién de la prevención del crimen a través de diseño ambiental, en colorario en definitiva, porque generalmente las normas lo que hacen es tratar de mejorar procesos para disminuir la incidencia y aumentar la rentabilidad. No podemos hablar de aumentar la rentabilidad en una ciudad, en política ciudadana, pero sí podemos hablar de que a través de una ciudad más segura, a través de una ciudadanía más segura, tenemos una competitividad urbana mayor, y eso
¿En qué se traduce? En una ciudad que atrae turismo, en una ciudad que hay más inversiones, en una ciudad que mejora la calidad de vida de todos. En definitiva, termina siendo rentable a la postre. ¿Se entiende? O sea, se cumple lo que se cumple en los parámetros privados. Tal Y esto es cual. lo destacable. Sí, sí, con otra visión, hay que tener una visión E- un poco más amplia Exacto, del concepto, ¿no? exacto, exacto. Bien, ya que lo habías mencionado, ¿qué significa en la práctica la convergencia integral de riesgos y cómo se logra que empresas, gobiernos y comunidades trabajen bajo un mismo lenguaje de gestión sin duplicar esfuerzos? Bueno, como les mencionaba, la convergencia integral de riesgos nos referimos a dejar como a dejar de trabajar en compartimientos estancos, o sea, como en habitaciones separadas, sin contacto, sin relación, sin que una situación esté vinculada con las otras. Entonces, hoy tenemos un abanico de normas que abarcan no solamente el aspecto corporativo o el aspecto privado, ambiental, la ciberseguridad, la seguridad de la información, la seguridad física. No debe ser tratado en forma aislada, sino que debe ser tratado en forma conjunta. Porque, por ejemplo, por decir algo, un incendio en una planta puede ser un problema operativo o puede ser también un problema ambiental o puede ser también un problema reputacional. Entonces, un foco, un incidente termina impactando en distintas áreas de la empresa y si esas áreas no estuvieron trabajando en forma convergente, tenemos un problema en las tres. Entonces la incidencia no se va a cenir a una, sino que se va a cenir a las tres. Pero por ahí, para entender mejor lo que denominamos la convergencia integral de riesgos, bien vale, yo les preparé un gráfico para que lo podamos ver y ese bastante interesante. A ver, la convergencia integral de riesgos es, en este caso, lo que está en el centro de todos estos círculos raros y de colores que se ven ahí. ¿Sí? Quiero destacarles que acá no están todas las ISO, sí las más destacadas de la evolución del ISO Security. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podemos ver y cómo lo podemos analizar? Muy bien. Por ejemplo, la ISO 22340 es la que nos da el marco para la seguridad empresarial, ¿sí? Y la 22342 establece cuáles son los parámetros para el plan de seguridad empresarial, cómo se hace, cómo se lleva a cabo, cuáles son las áreas intervinientes, que tiene que estar de acuerdo a la gobernanza estamos hablando de la alta dirección y demás. Entonces, ahí entramos a hilar un poco más fino. Por debajo de estas dos normas, decimos que tiene seria implicancia la gobernanza, la gestión de riesgos y de ahí hacia adentro al núcleo de la convergencia integral. La gobernanza, ¿por qué? Porque es la que determina el camino a seguir de la organización. La gobernanza determina la misión, la visión y los valores. Y ahí en efecto de cascada y desde su comportamiento deben seguir los parámetros hacia la operatividad, hacia el core business, como se menciona, ¿no? Entonces, ¿y qué ISO tenemos que nos dé a nosotros el respaldo de esta seriedad, de este compliance, de misiones antisoborno en la gobernanza? Bueno, esto está mencionado en la ISO 37301, en la familia de las 37000, en la 22301 también, que nos habla de las buenas gestiones de la gobernanza, de la seriedad, del compliance y de las reglas de antisoborno. En un círculo más interno y ya entrando en el gerenciamiento de los riesgos, esta parte ya la llevan adelante los gerentes de las determinadas áreas, tenemos toda la familia de las ISO de la 31000, donde tenemos la gestión de riesgos, la aplicabilidad de esta gestión de riesgos, cómo se lleva adelante, que es la ISO 31010,
La última es la familia de la ISO 31000, la 31050, que nos habla de la gestión de riesgo conforme a una de las situaciones críticas de riesgo, que es esto de la transmisión o la traslación, que es la 31050 relacionada a los seguros. Luego, y dentro del sistema de seguridad o sistema de protección, ya entramos en los círculos más específicos, donde generalmente tienen estas 4 áreas las organizaciones: seguridad física por un lado, seguridad de información, con todo lo que eso implica, ciberseguridad, que vemos que se hermanan con las otras áreas, seguridad laboral también. Entonces, seguridad de la información es atacada por la familia de las 27000, una de las nuevas, que son la 42001, donde nos marca los parámetros y lineamientos de la inteligencia artificial, es importantísimo. También tenemos los sistemas de gestión de operaciones de seguridad privada. Si es que la empresa tiene un prestador de servicio de seguridad, debe estar alineada con seguridad física y con seguridad de la información, que es la ISO 18788. Y de la mano del área de la seguridad de la información tenemos a la ciberseguridad, con esto de las ISO 27000 y de seguridad y de compliance de la 22301, importantísima. Entonces ven cómo todo se va concatenando. Lo mismo sucede con seguridad laboral. De vuelta, en el ámbito de la seguridad laboral tenemos el sistema de gestión de operaciones de seguridad, porque tenemos gente trabajando, recurso humano, que está dando servicios, que puede ser que tenga algún incidente dentro del ámbito laboral, se tiene que tener en cuenta. La ISO 28000, seguridad ambiental, que tiene mucho que ver con eso. Seguridad en la cadena de suministro. Seguridad ambiental es la 14001. La ISO 45000, seguridad en ambientes laborales, que tiene que ver con todo lo que es accidentes laborales. Entonces también está mixada con la que es personal de ciberseguridad, con la seguridad de la información. No nos olvidemos que el área de IT se comunica con el área de seguridad de información, con la gerencia de recursos humanos, que generalmente nuclea seguridad laboral, y la parte de seguridad física. Entonces, ustedes pueden apreciar que en cada una de las áreas que nosotros marcamos, seguridad física, laboral, ciberseguridad y seguridad de información, al menos se nombra una de las ISO de las familias anteriores que exclusivamente están afectadas a seguridad de información o a ciberseguridad o a seguridad laboral o a seguridad física. Con lo cual, eso te marca la convergencia integral de riesgo. Es decir, que todos estos compartimientos internos de la seguridad y la protección no pueden trabajar en forma aislada sin tener en cuenta la vinculación que existe entre las distintas áreas, y por lo cual estos procedimientos deben ser llevados adelante conforme normas para reducir las incidencias. Entonces, este es el gráfico que yo quería mostrarles para que se pueda entender mejor lo que significa la convergencia integral de riesgos, que es trabajar en forma mancomunada y en compartimentos que no sean estancos para obtener los mejores resultados en el tratamiento y la gestión de los riesgos. No sé si responde eso tu pregunta, Ale, pero más o menos por ese lado va. Excelente, muy ilustrativo, muy práctica tu explicación, la verdad te felicito, muy simple, con un lenguaje bien entendible, ¿no? Más que nada para nuestra audiencia, y después quienes quieran profundizar en las distintas normas, ¿sí? Aquellos que no las conozcan o que quieran investigar un poco cómo las pueden acercar o presentar también en sus organizaciones, ¿no? Totalmente, sí, Esas totalmente. propuestas son muy buenas hoy, donde es necesario que todas las organizaciones comiencen a madurar con estos conceptos. Totalmente, Ale, de eso se trata. O sea, hay que tratar de llevar conciencia en la traslación de la información seria por un lado y cultura de seguridad en las organizaciones, sean privadas o públicas. Pero es indispensable por lo que mencionábamos antes: costes y rentas, costes disminuyendo, rentas elevando para el sector privado, y de la misma manera para el sector público, porque a menor cantidad de incidentes, la sociedad más segura, es una ciudad más visitada, el turismo es más visitado. Hoy, con la vinculación
a través de las redes sociales se sabe cuáles son los municipios más conflictivos, los departamentos más aquejados por el delito, los más seguros, los menos seguros, y eso hace que esa ciudad sea más visitada, con más afluencia de turistas y en definitiva tiene más ingresos. Termina siendo rentabilidad también de alguna manera. Sí, por otro lado, también en lo que es el ámbito público a nivel organización, también permite la implementación de estas normas, tal vez, poder trabajar en estos grandes problemas que tenemos en nuestra institucionalidad hoy, ¿no? Que son muchas Totalmente. veces la transparencia y el buen funcionamiento de los organismos. Bueno, Creo que con sí, implementaciones y seguimientos eficientes de estos procesos se podría llegar a mejorar la administración pública. totalmente de acuerdo. Las normas relacionadas a la gobernanza son bien claras y concretas. No hay ambigüedad en eso. Y eso es lo que tiene de bueno la normalización. No da lugar a, digamos, algo que pueda llegar a ser arbitrario. O sea, acá es una no conformidad. Puede ser una no conformidad mayor, una no conformidad menor, pero en definitiva, luego de la auditoría, si eso no se corrigió, pasa a ser una no conformidad. Y la no conformidad te da como resultado que ese estándar no se pudo aplicar, por lo tanto los resultados, los objetivos no se van a cumplir, no hay otra. Y en esto es bien claro, por eso está muy bueno llevar adelante una aplicación y una normalización. Totalmente, coincido porque me ha tocado trabajar una en el ámbito público y la verdad que mejoró mucho eh, la funcionalidad de las áreas involucradas, ¿no? Eso sí. Bueno, eh, vamos a hablar de otras jurisdicciones Ok. en virtud del ámbito tanto de la seguridad pública como privada. En puertos y en operaciones marítimas, ¿cómo ayuda la norma ISO 28000 a mitigar riesgos relacionados con la logística, el contrabando o la piratería? ¿Y qué beneficios genera para la competitividad comercial? Excelente. Bueno, hoy en un mundo súper conectado económicamente, la globalización ha llegado para quedarse, aunque hay algunos autores que ya hablan de la regionalización, no de la globalización, pero eso es harina de otro costal, lo tocaremos en otro momento, porque si no nos vamos a desviar del statu quo. La, la norma ISO 28000 es una norma certificable, donde nos habla de la seguridad en la cadena logística. Esto es, desde que el producto sale de fábrica hasta que llega a la zona primaria, luego procede a ese producto meterse dentro de un container, ese container se le coloca un sello de seguridad, ese container sube al barco, ese barco llega a destino, se lleva adelante la desconsolidación en el puerto de origen, sale la mercadería de ese, perdón, el container, se lo sube un camión, ese camión llega a la empresa, se abre el container y el producto llega en las condiciones que fue originalmente envasado y embarcado. Todo ese camino que te acabo de mencionar lo normaliza en gran medida la ISO 28000, que es la seguridad en la cadena de suministros. Las aduanas del mundo certifican a determinadas empresas, sobre todo aquellas empresas que tienen filiales en otros países y casas matrices en un país de origen. Acá hay una multinacional en Argentina, no voy a dar el nombre, que está tras la certificación OEA Seguridad, de la mano de la ISO 28000, porque la casa matriz en Japón se lo exige. Entonces, debe llevar adelante esta certificación, no solamente la planta, sino que, y acá viene lo importante de esta norma, los socios comerciales de esta planta, de esta marca. ¿Está? Es decir, si esa marca, por ejemplo, se dedica a hacer autos y en una parte de la Argentina hace los tableros,
Bueno, esa fábrica que hace los tableros, si esa marca, si esa planta, esa terminal certifica OEA Seguridad, la marca la empresa que le hace los tableros debe certificar OEA Seguridad, conforme la ISO 28000. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que te da esto? Una trazabilidad segura. Una operación segura, te asegura el transporte y la cadena de suministro. ¿Contra qué? Contra piratería, contra terrorismo, contra contrabando, contra fraudes, contra robo, contra piratería del asfalto y demás. ¿Qué te permite? Bajar costos. ¿Por qué? Porque bajan los costos en las aseguradoras, que esto es importantísimo, te bajan los costos en la estancia que tiene que estar para consolidación y desconsolidación el container en terminal antes del embarco y te asegura canal verde tanto de entrada como de salida. A grandes rasgos, ¿no? Porque si tenemos que estar en detalle en el OEA seguridad es larguísimo, pero en definitiva a grandes rasgos te da esto. Entonces, estos beneficios de competitividad comercial son altamente destacables porque conforme vos estés certificado en la 28000 y OEA Seguridad, sos altamente competitivo con tu, valga la redundancia, competencia, porque tenés menores costos. Y si tenés menores costos, puedes tener mejor rentabilidad. Y esto, por supuesto, que a nivel global tiene muchísimo impacto desde el punto de vista comercial, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, también se mixa, y vos fijate cómo se termina relacionando, convergencia integral de riesgos, con que tenés menores incidencias. Y todo termina siendo esta idea de la convergencia integral como redundante, pero destacable en definitiva, ¿no? Totalmente, y también lo que permite hacer extensivo a todos sus asociados, que son los proveedores, a que se integren también a esta norma. Y también esto le permite a ellos poder elevar el estándar y también tener una mejor competitividad en el mercado. Sí, sí, totalmente. A raíz de esto, permitime 2 segundos más, nosotros estuvimos trabajando con una planta en la zona de la provincia de Buenos Aires, que justamente, y lo traje a colación por eso, le hace los interiores a esta terminal importantísima, multinacional, y como esta terminal está certificando OEA, que no es un proceso que es de la noche a la mañana, sino que lleva tiempo, pidió determinados requerimientos a su socio, a su proveedor, socio proveedor, por decirlo de alguna manera. Y debió adecuar un sector del ensamble conforme la norma. ¿Por qué? Porque la norma indica que en ese sector tanto la materia prima como en este caso las inyectoras de plástico, como el almacenamiento, como la estancia de el transporte cuando va a retirar y a dejar las matrices, ¿sí? Deben estar video verificadas online 24 horas con registro por 60 días y no se debe poder cruzar con otras marcas de automotrices. Debe ser exclusivamente ese sector para eso, para garantizar justamente esto de lo que estamos hablando, la trazabilidad de la seguridad del producto. Así que sí, Totalmente. es un tema, y es muy interesante, es muy interesante. Sí. Sí, sí, muy apasionante, ¿no? Vamos a que tenemos algunos mensajes de la audiencia. José Luis Ramírez, la obligatoriedad del lenguaje técnico es un requisito que cada día se va fortaleciendo. El profesional de seguridad debe ser culto en cuanto al uso de esta terminología. Totalmente. Muy bien, Especialmente cuando se trata de normas ISO. totalmente, José Luis. Gracias por tu aporte. Bien, ¿tenemos algún comentario más, alguna preguntita por ahí de la audiencia? Bien, acá tenemos una. En los barrios privados y clubes de campo, ¿enfrentan riesgos diferentes a los urbanismos tradicionales? ¿De qué manera la aplicación de estándares internacionales puede reducir incidentes al mismo tiempo?
Bueno, mejorar la experiencia de los residentes. está bien. A ver, como hablábamos recientemente, una norma no certificable, que es la norma de gestión de riesgo, que es la ISO 31010, nos da parámetros y lineamientos para llevar adelante la gestión de riesgos, con diferentes métodos, pero nos da parámetros para llevar adelante esta gestión. Pero a la vez, y una de las normas que sí es certificable, pero los barrios privados no necesitan certificar esa norma, porque están regidos por otros estándares, pero sí puede aplicarse los lineamientos, es la ISO 22341 sobre la prevención del crimen a través del diseño ambiental, donde nos habla de la iluminación de seguridad, donde nos habla de la poda preventiva, donde nos habla de corredores seguros y demás, que bien pueden ser un paralelismo para aplicar en los barrios privados. También esto de la instalación de cámaras, qué tipo de cámaras a instalar, qué tipo de sistema de gestión se está necesitando. Uh, es aplicable, no todo, pero es aplicable a algunos conceptos de esta norma. ¿Por qué? Porque la realidad es que es un gran desafío para la urbanización especial combinar seguridad con calidad de vida. Generalmente los procesos y las estandarizaciones en una urbanización especial son muy resistentes. ¿Por qué? Porque el hecho de elevar los niveles de seguridad implica entregar cierto grado de libertades individuales. En el barrio privado es una tarea titánica que hay que llevar adelante porque las personas generalmente cuando compran un lote en un barrio privado y van a vivir a una urbanización especial, como bien se menciona en el marco normativo en Argentina, tratan de sentirse libres una vez que pasan el pórtico de ingreso o el control de acceso. Pero esas libertades tienen ciertos límites. ¿Por qué? Porque si esas libertades después, al converger con las libertades del otro, generan un incidente, bueno, estamos ante un riesgo de potencial impacto para la seguridad y para la urbanización. Con lo cual, la estandarización a veces es muy resistida. Lleva adelante un trabajo arduo, lleva adelante un proceso de capacitación continua, lleva adelante concientizaciones, diálogos permanentemente con la estructura, diálogos con el directorio, diálogos con el gerente, con el desarrollador, para que se comprenda que establecer ciertos parámetros de control y ciertos parámetros de estructura y de estandarización van a tener mejores resultados a la larga en la incidencia del impacto de los riesgos en la urbanización especial. Pero de vuelta, siempre el sistema de gestión de riesgos debe ser, como bien mencionaba recién nuestro colega José Luis Ramírez desde España, debe ser enfocado desde el punto de vista bien profesional, sin dejar de lado ningún tipo de aristas, haciendo un estudio desde el inicio hasta que no pasa, y eso es algo destacable. Sería muy interesante que todos los desarrollistas de urbanizaciones especiales, así como se sientan con el arquitecto para embellecer el lugar, también se sienten con el profesional de seguridad. Lo hemos hablado mil veces esto, Ale, ¿no? Para decirle, bueno, de esta urbanización especial yo voy a sacar 300 lotes. De estos 300 lotes voy a entregar en etapas 100, 100 y 100 de a cada 5 años. En el ámbito social, perdón, en el ámbito geográfico donde lo voy a desarrollar va a ser, por decir algo, Canin o zona norte, donde van a pagar un promedio de expensas de, no sé, 700.000 pesos, 800.000 pesos. Entonces, ¿qué hace el experto en seguridad? Empieza a hacer el estudio preventivo de el futuro de esa urbanización, para que no termine siendo un barrio al costo, en donde ese valor de expensa no pueda utilizarse para hacer la inversión necesaria y evitar los incidentes que a futuro tiene que tener o que va a tener seguramente. Entonces, ese estudio preliminar que debería hacerse con el desarrollista, el profesional de seguridad le va a decir, mira, acorde a lo que vos vas a tener en un desarrollo de 5 años para adelante, bueno,
en los primeros 2, 3 años es muy posible que tengas este porcentaje de incidencias perimetrales. ¿Por qué? Porque vas a tener menos casas viviendo y más erogación de gasto de despensa para sostener determinado circuito de seguridad, ya sea cámara, alarma, cerco electrificado y demás. Por tanto, es importante que tengas un fondo de inversión previo para robustecer el barrio de entrada y poder tener un valor reputacional que no te impacte después en tener que bajar los lotes o bajar la calidad de los adherentes y los socios, con lo cual no puedan pagar una cuota tan elevada y luego no pueda sostener un sistema de gestión de seguridad acorde a lo requerido. Entonces, es un trabajo que debe ser de acompañamiento del consultor con el desarrollista previamente a empezar el desarrollo. Lamentablemente no se da, es algo que todavía muchos estamos luchando con eso, pero entiendo que si seguimos por este camino de la idea de profesionalizar nuestro rubro y de darle una vuelta de rosca, hablando popularmente, y debemos tener resultados positivos en los próximos años, ¿no? Bien, vamos a un anuncio y continuamos. Ok. Bueno, ahí en Mosquigán, las personas que se acerquen mencionando nuestro programa van a tener una atención personalizada. Y justamente sobre el tema que veníamos hablando, tenemos esta excelente oferta académica que se va a iniciar pronto, Guille. Sí, sí, tal cual así. Yo creo que es algo que los profesionales o los interesados, porque muchas veces muchas personas tienen expertise y no tienen la titulación académica, ¿no? Que es muy valedero también. Y a través de la propuesta académica que vamos a dar en el analista respecto a las urbanizaciones especiales, eh, eleva muchísimo la vara, posiciona a los profesionales o a las personas que puedan llegar a tomar el curso, ¿en virtud de qué? De llevarse un compendio de tratamientos, un historial de situaciones que han acaecido en los barrios privados, intrusiones, situaciones internas, robos internos, deficiencias en los controles de accesos. Y esta oferta académica que está llevando adelante el analista propone una mirada sobre el campo, ¿no? Sobre la trayectoria y la experiencia del cuerpo docente en este tipo de urbanizaciones que tanto han proliferado y que han nacido, digamos, como muy pocas allá en la década del 70, 65, 70, como countries, y después vinieron todas las formas jurídicas diferentes, clubes de campo, clubes de chacra, barrios privados y demás, y que cada una merece un tratamiento diferente. ¿Por qué? Porque unos están posicionados en las zonas urbanas, otros están posicionados bien en las zonas rurales, las cuestiones delictuales son diferentes, las distancias son distintas, la geografía es distinta. Entonces, yo creo que es una muy buena posibilidad para que el profesional, como les decía, o los quienes quieran tomarlo, eleven sus conocimientos para el tratamiento de sus riesgos dentro de la urbanización especial. Totalmente, y más teniendo en cuenta que este tipo de urbanizaciones se está entendiendo en el interior del país. Sí, Está sí, generando mucho mercado en el interior y es una buena oportunidad para que puedan hacer a distancia la capacitación y sumar herramientas muy importantes para su profesión. totalmente.
Sí, sí. Bueno, retomando el tema, vamos ahora a otro sector, Ok. en los complejos industriales. ¿Cómo Ujú. se integra la gestión de riesgos operativos, ambientales y de seguridad laboral para cumplir con estándares ISO y a la vez aumentar su productividad? Bien, sí, bueno, es un poco también lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Esto de disminuir costes, aumentar rentabilidades en función de disminuir incidentes. Eh, Cuanto menos incidentes la planta industrial tenga, mejor posicionada está para llevar adelante su productividad, ergo va a tener menores costos por estos incidentes y mayor rentabilidad, mayor posicionamiento, más competitiva. El ámbito industrial es un ámbito muy complejo, es un ámbito donde conviven generalmente riesgos laborales, ambientales, tecnológicos, financieros. Una de las normas que mencionábamos hoy, que es la ISO 45001, que se enfoca en proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, uh, tiene como principal premisa justamente atender al confort en el desempeño de la actividad laboral de los trabajadores, en el seguimiento de incidentes que puedan llegar a ser a repetición o la evitación, esto del trabajo ergonómico, con los elementos de protección personal adecuados, conforme la actividad. Entonces, el hecho de tener, y además de eso de que cada uno tiene su carga laboral, ¿no? Distintas actividades industriales tienen distintas cargas laborales, con lo cual respeta eso también, y un montón de considerandos más, ¿no? No podemos entrar en detalle ahora porque es sumamente extensa, pero el punto es que cumpliendo con estos estándares de 45001 respecto de la seguridad y la salud del trabajo, los trabajadores desempeñan o llevan adelante sus tareas en un ámbito controlado, en un ámbito donde están más a gusto y por tanto ya está probado esto que aumenta la productividad. Y por otro lado, también tenemos la, y hablando de convergencia, la ISO 14001 que nos habla esto de minimizar los impactos ambientales, ¿no? Entonces la integración, eh, que tiene mucho que ver con la gobernanza, está muy relacionada. La gobernanza tiene mucho que ver con el tratamiento de la ISO 14001. Entonces, integrar estas normas de gestión significa disminuir la cantidad de accidentes, como le mencionaba, disminuir la cantidad de incidentes o multas regulatorias, y eso impacta realmente en mayor o menor eficiencia productiva y mayor o menor rindes y costes, ¿no? La continuidad del negocio, por supuesto. Totalmente. Y ahí volviendo a un punto que vos tocaste así muy, muy por arriba, en el desarrollo del tema, el aumento de la digitalización. ¿Cómo se integran los riesgos cibernéticos? Eh, espérame, los cibernéticos con los registros físicos tradicionales en un modelo de convergencia integral. Bueno, hoy es impensado hablar de ciberseguridad o seguridad de la información sin seguridad física y viceversa. Esto lo podemos ver no solamente en una planta industrial, sino que lo podemos ver en una urbanización especial. Por ejemplo, la urbanización especial, control de acceso. Este control de acceso es un sistema donde está registrado todo, toda persona que ingresa al barrio, propietarios, contratistas, deliveries, servidores, visitas y demás. ¿Dónde trabaja? Generalmente hoy, antes era local, hoy generalmente es nube con redundancia local. Entonces, tenemos ahí una situación de man in the middle, o sea, el hombre en el medio de la tecnología, porque el operador de la tecnología es un vigilador o un encargado de seguridad que está en la operación del control de acceso. Digamos, un pendrive con una mala intención es robo de la información. O
brindarle las claves de acceso a una persona que no pertenece a la staff de seguridad es filtración de la información. Entonces, en este sentido, los lineamientos de la ISO 27001 y la familia de la 27000 respecto de la seguridad de la información tiene vital importancia, para lo cual es fundamental seguir estos parámetros en virtud de tener una vinculación entre el área de IT y de seguridad física bien robusta, actualizada y fluida para evitar este tipo de inconvenientes o de filtración de la información. Así que una sin la otra es inviable. No sé si con el advenimiento de la tecnología artificial en algún momento dejará de existir un operador de control de acceso en un barrio o en una planta industrial y demás, pero hoy es altamente vinculante una con la otra. Es impensado que no sea, y creo que el gran riesgo está en lo que los técnicos llaman la capa 8. La capa 8 es el personal, el hombre, el operador, porque es por ahí donde se filtra generalmente la información y los datos. Totalmente, y más teniendo en cuenta hoy la responsabilidad que tienen las empresas también en cuanto a la protección de datos personales, por Totalmente, la normativa nuestra. exactamente. La ley 27.000, no me acuerdo muy bien No, ahora. 25.356, si mal no 350, recuerdo. sí, Protección de datos 25.300. personales es un tema muy crucial hoy en este manejo, ¿no? Porque son Correcto, correcto. Sí, 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 sí. temas muy, muy delicados. Bueno, Muy delicado, cierto. vamos a seguir con algunas otras preguntas, pues ya prácticamente se nos fue el programa, ¿no? ¿Qué papel juega la resiliencia como capacidad organizacional para enfrentar crisis múltiples y cómo se puede medir su madurez dentro de distintos sectores, público, privado, industrial? ¿Cómo lo ves esto? Claro, la resiliencia organizacional se aplica mucho al sector gobernanza, ¿no? Quienes llevan adelante la conducción de la cosa, de la organización, de la institución y demás. Porque hay una ISO, que es la ISO 22316, que nos habla de la resiliencia, y es esta capacidad de, habiendo impactado eh, la amenaza, que no afecte la continuidad del negocio, o que si afecta la continuidad del negocio, sea en el menor tiempo posible. Para lo cual, esta norma nos da parámetros para establecer, ¿sí? Determinados procesos post-impacto, y que esa organización sea lo suficientemente robusta como para reponerse del impacto de esa amenaza y retomar sus actividades, y tratar de tener digamos, la continuidad del negocio conforme la situación anterior o similar a la situación anterior, porque es muy difícil si tenemos, depende de la magnitud del impacto, ¿no? Pero si en una empresa tenemos, o en una organización tenemos un impacto de magnitud que hace caer un sistema de producción, bueno, hay que analizar exclusivamente y muy específicamente en cuánto tiempo redundaría en reponer sus actividades comerciales y producir nuevamente. Pero, en definitiva, la resiliencia organizacional está normada en la ISO 22316, y es una norma certificable, y es muy importante poder llevar adelante su aplicabilidad. Excelente, Guille. Bueno, y con una última preguntita para ir cerrando. Si pensamos en un ecosistema interconectado de riesgos, ¿cómo visualiza el futuro de la gestión de riesgos en Latinoamérica en los próximos 10 años, considerando la necesidad de integrar la seguridad ciudadana, el sector privado, organismos internacionales bajo un mismo enfoque? ¿Cómo lo ves esto? Menuda pregunta. Eh, Latinoamérica vive una paradoja.
porque tenemos enormes oportunidades de crecimiento, tenemos una variedad de recursos naturales que son destacables, que son muchas veces primordiales para otras operaciones que se llevan adelante en otras partes del mundo, pero a la vez tenemos como riesgos interconectados, ¿no? Eh, Riesgos interconectados que no podemos gestionar de manera aislada como se están gestionando, y un poco esto lo relacionamos con lo que hablamos de la seguridad ciudadana, esto de los compartimientos estancos y demás. La gobernanza, y ahora esto llevado, extrapolándolo a Latinoamérica, que son los líderes de todos los estados, deben asumir que Latinoamérica debe ser roleado, dirigido y manejado como una región responsable de otorgar al mundo, de dar al mundo materias primas. En virtud de eso, se deben converger entre los distintos gobiernos, empresas, y comunidades bajo una misma idea de estandarización internacional. Porque no podemos hablar de normas. Idea de estandarización, sí. No digo que debemos o que los gobernantes deben sentarse y decir, bueno, ¿qué normas aplicamos para tal o cual caso? Pero sí una idea de normalización, porque tenemos varios flagelos. El narcotráfico es uno, el crimen transnacional organizado es otro, el contrabando, el delito de trata de personas, eh, el delito, todo lo que tenga que ver con el crimen transnacional organizado, genera un efecto derrame sobre el resto de las organizaciones internas, interestatales, que debilitan las estructuras, y en ese debilitamiento lo que ocurre es que no hay PBI que alcance para sostener estos déficits generados por estas estructuras criminales. Entonces, la mirada holística y organizadora e integral de los actores estatales dentro de Latinoamérica debería ser orientada hacia una lucha efectiva y organizada contra este tipo de organizaciones para no sufrir, al menos, no sufrir no porque no va a dejar de existir, pero mitigarlos, bajar los porcentajes de riesgo, si lo tratamos en paralelismo con una organización privada, bajar los porcentajes de riesgo. Porque en definitiva, lo que impacta a Argentina, a Chile, a Uruguay, a Paraguay, en concepto de crimen transnacional organizado puntualmente, con todas las tipologías penales que puedan llegar a existir, ¿no? Como las que mencionábamos recién, hace que cada uno de los estados tenga déficit en sus rentabilidades. Y como te mencionaba, no hay PBI que pueda cubrir eso. Con lo cual, tenemos una deuda pendiente en el tratamiento de este flagelo a nivel regional. Tenemos que verlo en forma integral, tenemos que ver en forma estandarizada cómo podemos llevar adelante. No me digo, porque ahora pueden salir a decirme, pero vos considerás que los distintos actores gubernamentales no llevan sí, pero muchas veces de vuelta, como compartimientos estancos con un país con el otro. Termina donde termina mi frontera y Paraguay que haga lo que haga, Brasil que haga lo que haga. Parece que falta una mirada integradora en este sentido en Latinoamérica. Coincido totalmente, Guille. Esperemos que se pueda madurar en estos conceptos entre nuestros gobernantes, ¿no? Y Sí, para sí. ir cerrando, creo que tenemos programada una actividad ahora para el día viernes académica. ¿Nos Sí, podrías sí. contar un poco, porque está relacionada con los temas que estuvimos abordando? Sí, sí, está muy relacionado. Bueno, junto al licenciado Carlos Castillo, tenemos una charla abierta y lo invitamos a todos. Todos están invitados y bienvenidos, porque de esa manera nos enriquecemos, tenemos un ida y vuelta de ideas, crecemos todos, en definitiva, y es ni más ni menos sobre los últimos incidentes, no últimos me refiero a este año, sino de años anteriores también, de tipologías y metodologías de ingresos y de intrusiones y de ilícitos que se han cometido en las urbanizaciones especiales. Entonces, vamos a llevar adelante el tratamiento de algunos ejemplos de cómo han impactado,
de cómo se han manifestado, la trazabilidad de esa intrusión, del por qué se llevó adelante, del cómo se llevó adelante y del qué se puede hacer para mejorar esa vulnerabilidad y esa situación que claramente no debe repetirse, por lo menos con el impacto que tuvieron cada una de ellas. Así que en esa charla que vamos a tener el viernes, creo que a las 19 horas, sí, 19 horas, por el canal de El Analista, vamos a abordar junto a Carlos, como les mencionaba, y otros profesionales del área, Juan Manuel Tesone, Carlos Rodríguez Pereira, que es una eminencia en tecnologías aplicadas a la seguridad en Argentina. ¿Cómo vamos a, como les decía, abordar esta problemática y que tengamos un ida y vuelta? Va a ser una charla interesante de café para desmenuzar estos conceptos y poder aplicarlos en nuestras tareas diarias en urbanizaciones especiales, seas gerente, seas intendente, seas proveedor del servicio de seguridad privada o seas un propietario que quieras estar interesado en estas temáticas y que pueda abordarse de manera diferencial. Así que los esperamos a todos. Bueno, Guille, muchas gracias por el tiempo, por ilustrarnos con tu saber, tu conocimiento. La verdad que ha sido una charla muy productiva, muy valiosa para mí en lo personal y espero que para nuestros oyentes que nos acompañan semanalmente y quienes nos ven luego grabados les resulte de utilidad en la información que se comparte. Bueno, muchas gracias, Ele, para vos. Muchas gracias al espacio de COP, a Carlos, a Edison Cadenas también, que nos da la posibilidad de tener el programa en Argentina. Y bueno, continuaremos brindando información de la mejor manera posible para tener los mejores resultados como profesionales de la seguridad. Bueno, gracias, Guillermo. Gracias. Bueno, estimada audiencia, en otro programa, la verdad que muy importante, los temas que se han abordado el día de hoy, espero que les resulten como herramientas de valor para su profesión, que puedan aprovechar las ofertas académicas que hoy se están abordando, que son temas muy importantes, también es un desarrollo que está viendo a nivel nacional en el tema de urbanizaciones. Espero que resulte de utilidad y aquellos que puedan aprovechar esta charla abierta donde se van a tratar casos, el análisis de estos hechos que han acaecido últimamente en este segmento, de la mano de profesionales y estudiosos que puedan sumar herramientas de valor para su labor diaria. Bueno, los esperamos la próxima semana en otro capítulo de Conversando con el Oficial de Protección Argentina. Que tengan una excelente semana.